Muy buenas, bienvenidos a Antonio Maeso. Esto es un escape de titanio y hoy os quiero enseñar el problema que tiene, el antes y el después, de cómo queda, y a ver si tenemos suerte y lo dejamos fino y funcionando. Acompañadme. Bueno, pues esto es un colector de titanio de la marca Pro Circuit americana, siempre buen material. Y aquí podemos ver, si quiero enfocar, aquí te podemos ver el problema. Bueno, el problema pues suele ser habitual por fatiga del material y vibraciones, pues pueden aparecer perfectamente si no hay un buen aislamiento de la misma. Puede haber grietas y rajas. Aquí se ha debido de producir alguna raja y bueno, pues luego ya el problema añadido es que, bueno, pues siempre de buena fe hay gente que intenta soldarlo con métodos que no son los correctos y bueno, pues terminan fastidiando un poco más la pieza, pues hasta el punto de que aquí habría una raja, pero se ha terminado de fundir y reventar todo el titanio que hay ahí. Así que el desafío ahora será cortar, intentar buscar alguna pieza y rellenar esto para unir este anillo a esta pieza y darle fuerza, al igual que pues esta raja anularla y soldarla para que no siga creciendo y termine de romperlo. Vamos a ver cómo queda, de lo que somos capaces. Aquí vemos una primera limpieza inicial. Ya muestra que esta raja, bueno, pues tiene su tamaño, pero es que además empezaba otra por la soldadura a caminar por aquí. Y bueno, estas son cosas que se van viendo conforme se va preparando el material para su reparación. Aquí, bueno, pues una vez hecha la limpieza, empieza el saneamiento. Y quiero mostrar el detalle, porque es que está aquí cómo se ve, cómo cristaliza el titanio al tratarlo térmicamente de una manera errónea, intentando soldarlo. Y por eso hay que eliminar todo esto, porque esto, ahora quitándolo, se estaba rompiendo como el cristal, de lo frágil que se vuelve al no soldarlo adecuadamente, ¿no? Así que bueno, pues esto es otra cosa que hay que tener siempre muy en cuenta a la hora de trabajar con este material tan reactivo. Bueno, pues aquí estoy trabajando, deshago para enseñarlo. Ya tengo saneado y cortado la parte esa que estaba afectada. Aquí tengo esto como si fuese una operación quirúrgica, la placa de titanio que vamos a colocar, pero es que una vez que coloquemos esta aquí, pues hay que colocar aquí otra, que es lo que estoy tomando medidas, que va a ser así y va a ser más o menos con esta forma, para que abrace ahí y termine cerrando, así más o menos. Así que con esto me voy a ir a la plancha de titanio a cortar y a seguir. Bueno, normalmente no habría sacado la pieza en mitad del proceso de la cámara, porque ahora tengo que cargarla otra vez de gas con la atmósfera protectora, pero quería mostraros, bueno, que muchas veces ocurre. La primera parte del proceso está hecha, la pletina que va aquí abajo, que había cortado, está soldada perfectamente, punteada, soldada todo aquí alrededor, hasta aquí la raja que aparecía. Y también he unido un poquito las arandelas estas que había aquí dentro. Pero claro, la pieza que tenía hecha para aquí, os la enseño. Una pieza como algo así, no termina, y yo iba a terminar de doblarla y luego, como se está quebrando la soldadura, también hacerla de la raja. No termina de cuadrarme y no sé, voy a ver si soy capaz de dibujar y cortar otra pletina recta que vaya aquí abajo, un poco en bisel, así, y después otra que baje para abajo. Así que si todo va bien y termináis y estáis viendo este vídeo, es porque este proceso lo voy a enseñar justo a continuación y habrá quedado bien. A ver si hay suerte.
Y bueno, pues aquí os enseño muy rápidamente, porque tengo el dueño de este colector en la puerta, deseando montarlo para ir el fin de semana a entrenar. Pero aquí os enseño cómo finalmente he podido ir cerrando todo eso con titanio. Claro, qué bonito sería el mundo si fuera todo perfecto y podríamos hacer, pues como he hecho al principio, algún tipo de soldadura, todo lineal, perfecto y bonita. Pero claro, cuando es un destrozo tan grande y tienes que ir completando el puzzle, bueno, lo importante es que ha quedado todo completamente cerrado. Las rajas que había por aquí detrás también. Y en principio, bueno, pues este colector, si todo va bien, pues será capaz de sostenerse adecuadamente y pasar ahí un buen tiempo funcionando. Así que nada, espero que os haya, bueno, entretenido, llamado la atención esta operación. Y os invito a que le echéis un vistazo a otro tipo de reparaciones con soldadura que tengo en mi canal, en la lista de reproducción de soldadura, de titanio, magnesio, aluminio y otros materiales exóticos. Gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo vídeo.